Pues les agradezco mucho que estén aquí. Este año yo he tenido la oportunidad, bueno, voy a hacer un poco antecedentes. Cuando llegué al Colegio Nacional, pensé que cada año debía tratar gran tema y vincularlo con el derecho. ¿Cuál es el gran problema nacional que se nos presenta? Y así hemos tratado problemas migratorios mío. Estuvimos viendo los problemas de corrupción. Quienes han asistido recordarán que más que hablar así de la corrupción, lo que tratamos es de dividir los problemas, y reflexiones muy serias. Pero adicionalmente, el Colegio Nacional desde hace 3 años organiza un encuentro que se llama Libertad por el Saber, como el lema del colegio, donde cada uno de nosotros tratamos de encuentro tenía que ver precisamente con los problemas nacionales. Entonces, la mesa de hoy tiene la importancia de tratar este tema tan delicado para, lo voy a decir, la corrupción. Y invité para esta mesa a 4 personas, de antemano digo a su nombre, que el maestro Ricardo Rafael se disculpa, están inaugurando en Tlatelolco una de estas exposiciones vinculadas con el movimiento estudiantil del 68, por lo que no podrá estar con nosotros, me pidió que lo disculpara. Pero están 3 personas que conocen mucho, un informe importantísimo sobre el estado que guarda el sistema penal acusatorio en el país. Me hizo favor de invitarme a la presentación y realmente vale la pena que lo vean, son unas cifras desoladoras las que ellas encontraron. En segundo lugar, voy a darle el uso a la palabra con el profesor Roldán, en fin, con varios de nosotros, y la verdad adquirió muy buenas intuiciones jurídicas. Luego hizo estudios doctorado en la Universidad de Duke y hizo una tesis bien interesante midiendo la manera en que los sindicatos educativos habían ido. En último lugar, por la forma general de su presentación, esa es la razón del orden, voy a darle el uso de la palabra a la doctora María de la Luz Mijangos. Con Luz hicimos hace ya algunos años nuestro doctorado juntos en Madrid. Ella ha sido investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se ha trabajado mucho, tiene mucha obra sobre estos temas, fue contadora mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa y asesora de consejos que tienen nota de sus preguntas, y los compañeros aquí del colegio, siempre muy gentiles, nos van a ayudar a recogerlas. Entonces, adelante, por favor, Edna. Las instituciones que deben combatir la corrupción están a sí mismas penetradas por la corrupción. Entonces, estamos en un problema circular. Las instituciones no se pueden fortalecer o son ineficaces porque o están capturadas o hay prácticas de corrupción en ellas y por lo tanto no pueden ser efectivas para dar una respuesta a la corrupción. Por la naturaleza de las actividades que realiza la institución que presido, México Evalúa, me gustaría presentarles algunos datos que ejemplifiquen esta trampa, de esta debilidad circular que produce que la corrupción no pueda resolverse y que las instituciones no puedan fortalecerse. Y creo que por esta razón sí necesitamos como una intervención externa, ¿no? En la economía se llama de un choque exógeno, algo que desde fuera haga que nos haga posible resolver esta trampa. Y creo que en buena medida el Sistema Nacional Anticorrupción pues fue en su momento, o la intención fue pues incorporar en este sistema un elemento externo que pudiera sacarlo de esta lógica de corrupción-debilidad, corrupción-debilidad. En la parte final de mi intervención voy a hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y lo que implica. Pero primero unos números que contextualicen nuestra discusión. Es importante tratar de medir de qué estamos hablando. Existe una organización internacional que se llama World Justice Project. Ellos realizan desde hace tiempo una medición de Estado de Derecho en distintas partes del mundo. Y me gusta el enfoque que incorporan porque hablan del Estado de Derecho en distintas dimensiones.
Son 7 dimensiones básicamente. Hablan de una dimensión de límites al poder gubernamental, una dimensión de ausencia de corrupción, otra de gobierno abierto, otra de derechos fundamentales, otra de orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Entonces, es una manera muy completa de conceptualizar el Estado de Derecho y sus múltiples dimensiones. Ellos tienen años haciendo este ejercicio y voy a presentarles algunas de las calificaciones que tiene México en estas dimensiones. Son preocupantes. Se hablan de una debilidad particular. Hablan de esta brecha también, de asimetrías en el desarrollo institucional del país y cómo el Estado de Derecho es lo más rezagado. Límites al poder gubernamental. La medición global es de 0.45, el 0 es nulo Estado de Derecho, el 1 es mayor adhesión al Estado de Derecho. La calificación global es 0.45, estamos reprobados. En límites al poder gubernamental tenemos un 0.46, estamos en el lugar 83 de 113 países. En ausencia de corrupción tenemos una calificación de 0.3, estamos en la posición 102 de 113 países. Derechos fundamentales, tenemos una calificación de 0.52, 72 en 113 países. Orden y seguridad, tenemos una calificación de 0.59, somos el país 99 en los mismos 113. Cumplimiento regulatorio, 0.44, estamos en el lugar 87 de 113, justicia civil, 0.4, estamos 100 entre los 113 y lo más bajo es la justicia penal. Estamos con una calificación de 0.3. ¿Cómo nos deja esto respecto a otros países del mundo? Pues una situación muy grave. Tenemos el mismo puntaje que Sierra Leona, que Liberia y que Kenia. Respecto a países de América Latina, estamos en el lugar 25 de 30, solo por encima de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela. Entonces, esto habla ya de la debilidad de las distintas dimensiones. Son muchos indicadores que conforman este índice, pero ya es un retrato de nuestra debilidad en este ámbito. Quisiera complementar esta medición con una que realizó México Evalúa. Esto fue en el año 2012. El Banco Interamericano de Desarrollo nos pidió que hiciéramos una primera evaluación de cómo estaban las instituciones que tienen funciones anticorrupción en el país. Muy interesante porque el análisis se hacía desde un punto de vista sistémico. No evaluábamos nada más una institución, sino el conjunto de instituciones que tienen que ver con el control anticorrupción. Entonces, teníamos que hacer una evaluación de los mecanismos de control interno, nos referíamos a la función pública, los mecanismos de control externo, la Auditoría Superior de la Federación, el control que ejerce el legislativo, las capacidades del Poder Judicial. Entonces estaba el ciclo completo en materia anticorrupción reflejado en la metodología de este índice. Y pues decirles que la manera de evaluar seguía el ciclo de la política pública. Por un lado era evaluar las leyes, si teníamos o no leyes y la calidad de las mismas, después evaluar los órganos implementadores y el último componente del ciclo era la efectividad. Entonces, uno a uno de la evaluación que nos arrojó este índice era, sí tenemos las leyes, sí tenemos los componentes deseables en las leyes, sí tenemos los órganos implementadores, pero cuando se medía la eficacia, bajísima. Eso ya arrojaba un buen diagnóstico para pensar qué hacer en materia de reforma anticorrupción. Pues diseccionar bien las razones porque las instituciones eran inefectivas. Tenemos una ley de transparencia,
tenemos un instituto de garante de acceso a la información, pero la efectividad quedaba mal evaluada. En materia de control interno, pues sí, tenemos una Secretaría de Función Pública, tenemos órganos internos de control, pero la efectividad salía muy baja en sus calificaciones. Haciendo pues, la combinación de estas dos mediciones, pues la conclusión es que el Estado mexicano es muy débil. Es muy débil en las instituciones del Estado de Derecho, pero también es muy débil en sus instituciones de control anticorrupción. Ergo, la corrupción es elevada en el país. Por eso, el Sistema Nacional Anticorrupción es principalmente una apuesta de fortalecimiento institucional. Había muchos caminos para abordar el problema y de hecho en la discusión legislativa, en las distintas propuestas que se presentaron, existían pues, caminos distintos para afrontar el problema anticorrupción, pero creo que se optó por el camino correcto. Y creo que no hay atajos. Lo que necesitamos es fortalecer las capacidades del Estado. Para fortalecer las capacidades del Estado, pues tenemos que partir, por supuesto, de un buen diagnóstico, pero también de tener proyectos de transformación de las instituciones que conforman, en este caso, el Sistema Nacional Anticorrupción, que debo decirles que se empalman, se traslapan con las dimensiones del Estado de Derecho. Esa es la gran apuesta del Sistema Nacional Anticorrupción y por eso se planteaban dos vertientes de fortalecimiento institucional. Uno, unas reformas legales, las famosas 7 leyes, que abordan a cada una de las instituciones anticorrupción y de lo que se trató es de plantear mecanismos para fortalecerlas, mayores atribuciones, pero por otro lado, buscar coordinación entre ellas. Porque no solamente es debilidad institucional, sino también una gran fragmentación de esfuerzos, sin un espacio donde pudieran coordinarse. Entonces, en el centro del Sistema Nacional Anticorrupción está el fortalecimiento, pero también está la coordinación. Y por eso, en el corazón del Sistema Nacional Anticorrupción está un comité coordinador, que es el espacio donde estas instituciones pueden articularse alrededor de una política nacional anticorrupción y de un secretariado técnico que permitan un trabajo coordinado y más eficaz. ¿En dónde estamos en materia del Sistema Nacional Anticorrupción? Pues estamos en un proceso de reforma legislativa, la reforma de las 7 leyes, la reforma constitucional del 2015, la reforma de las 7 leyes del 2016, pero un proceso de implementación tímido, un proceso de implementación que no ha contado con liderazgos políticos o liderazgos institucionales que realmente promuevan que esta implementación sea exitosa. Y yo podría decir que la reforma, inclusive la implementación está incompleta, sobre todo nos faltan nombramientos en piezas claves del sistema, el fiscal anticorrupción, los magistrados de las nuevas salas del Tribunal de Justicia Administrativa y una implementación tímida, ¿no? Resistencias para que el sistema pueda funcionar adecuadamente. Pero para concluir esta primera intervención, decir que no hay atajos. No hay manera de combatir la corrupción y de fortalecer el Estado de Derecho, y estas dos tareas están muy imbrincadas, si no fortalecemos instituciones, si no generamos reformas en su interior, si no profesionalizamos a quienes sirven dentro de estas instituciones, si no capacitamos a los operadores. Todo esto son procesos de largo aliento que requieren esfuerzos continuos, sistemáticos, que requieren de liderazgos, que requieren de recursos y que nos van a tomar tiempo. No creo que haya otro camino para fortalecer el Estado de Derecho y para tener
un combate a la corrupción eficaz que el fortalecimiento del Estado mexicano. Enorme tarea tenemos de frente, y lo que necesitamos pues es no abandonar la tarea, no debilitar los esfuerzos, porque no queremos estar discutiendo en unos años de nueva cuenta cómo combatir la corrupción cuando hemos hecho una apuesta muy importante en el sistema. Muchas gracias. Bueno, ya. Seguridad pública. Y podemos ver que pues hay en general una baja confianza de las instituciones, de los mexicanos hacia sus instituciones. En particular, destaca el problema hacia la PGR, a los jueces, a las policías y demás. Y esto, pues, está acompañado de una percepción de que hay un problema mayúsculo de corrupción en diversas instituciones del Estado mexicano. No es sorpresa que lamentablemente en las instituciones que serían las garantes del Estado de Derecho hay una percepción de que hay un alto nivel de corrupción. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público se piensa el 80% de los mexicanos cree que hay un problema de corrupción. Así, en las distintas instituciones, los jueces no cantan mal las rancheras con el 70% de la percepción de corrupción. Y esto pues se traduce en que pues, los mexicanos, cuando somos víctimas de delitos, incluyendo los de corrupción, pues nadie se anima o muy poquitos se animan a denunciar los delitos. Y cuando se le pregunta el por qué no denunciamos los delitos, la mayor parte de las razones está asociada precisamente a razones de la autoridad, ya sea porque pensamos que se pierde el tiempo, porque desconfiamos de la autoridad o incluso vemos que hay hostilidad por parte del Ministerio Público cuando estamos tratando de levantar la denuncia del delito del que fuimos víctima. Recientemente ha habido una serie de eventos que ilustran los obstáculos a los que hacía referencia Edna para poder movernos, a pesar de estas características, en tener un andamiaje institucional a favor del combate a la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción. Por un lado está en estos momentos una discusión muy seria, que esperemos sea ya a puerta abierta, porque pues, está ya en comisiones en el Senado, pero hasta ahorita no sabemos nada de las comisiones que están dictaminando la ley de la Fiscalía General y el proceso para profesionalizarla. Nosotros desde la sociedad civil y la academia hemos insistido a los legisladores de los distintos partidos en la necesidad de una reforma constitucional a diversos artículos para poder dotar de los elementos legales para la profesionalización, la autonomía y la eficacia de esta nueva fiscalía, porque no es solamente un cambio de nombre, sino tenemos en verdad el reto de profesionalizar una institución garante del Estado de Derecho. Al mismo tiempo estamos observando que, pues por un lado decimos que es una preocupación nacional y la clase política así se ha expresado, pero pues los hechos parecieran muchas veces desmentir ese discurso. Tan solo hoy seguimos sin tener el nombramiento del fiscal anticorrupción, ya prácticamente con 4 años de retraso. No tenemos el nombramiento de los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, que son aquellas figuras encargadas de procesar a los funcionarios públicos, a las empresas, a los ciudadanos que cometen faltas administrativas graves asociadas a hechos de corrupción. Y estas dos faltas de nombramiento tienen implicaciones muy graves para la lucha anticorrupción, porque por un lado, no pueden entrar en vigor las reformas que se hicieron al Código Penal, porque claramente dice un artículo transitorio que esas reformas están condicionadas a que el Senado de la República haga el nombramiento del fiscal anticorrupción. Peor aún,
Ya está en vigencia la Ley General de Responsabilidades, que fue parte de las reformas del 2016, y sin embargo no se puede aplicar. Y no se puede aplicar porque no tenemos magistrados que puedan procesar los casos que se les lleven derivado de estas faltas administrativas. Bien sabe los abogados, eso aprendí en esas clases de derecho que hacía referencia al doctor Cosío, que si hoy la función pública o la Auditoría Superior de la Federación quisiera llevar ante el Tribunal de Justicia Administrativa para el procesamiento a funcionarios o agentes del sector privado que hayan cometido una falta grave en términos de la ley vigente, el caso se les cae, porque los magistrados hoy en funciones no tienen competencia, porque clarito dice la ley que los competentes son esos 18 magistrados que el Senado de la República no ha nombrado. Tenemos al mismo tiempo una discusión en nuestro país sobre cuáles van a ser la política nacional anticorrupción, las características de la política nacional anticorrupción. Y lamentablemente, aunque entiendo que la sociedad mexicana es plural y muchas veces no tenemos por qué estar de acuerdo en las cosas, uno quisiera pensar que los esfuerzos podrían caminar de manera de la mano en una tarea de esta naturaleza. Pero por un lado ahorita va el Comité de Participación Ciudadana haciendo una consulta sobre la política nacional, y por el otro lado una serie de organizaciones de la sociedad civil englobadas en la Red por la Rendición de Cuentas hace su propia consulta, como si fuera un concurso de belleza a ver cuál es la mejor política nacional anticorrupción. Y me parece muy lamentable que como colegas no nos hayamos podido poner de acuerdo para poder tener una discusión conjunta de un aspecto nodal como es la política nacional anticorrupción. Ahora bien, quiero ilustrar de cara a este diagnóstico cómo justo hay una serie de indicadores que demuestran que la debilidad de nuestras instituciones, estas instituciones a las que hacía referencia Edna, encargadas de la prevención, investigación y uno esperaría castigo, pero como verán, pues no hay castigo, de los actos de corrupción. Por un lado, pues hemos sido testigos en los últimos años de diversos gobernadores de distintos partidos políticos acusados por delitos asociados a pues, desfalcos del erario, ¿no? Y no se distingue lamentablemente de partido político y pues va por todos lados en la geografía